Aunque sus palabras eran optimistas, por dentro, un miedo que nunca había esperado sentir y anhelado se había instalado en su estómago como un peso de plomo. Más que nada en la vida, había deseado tener la oportunidad de hablar con su hermana solo una última vez, disculparse, pedirle perdón, solo escuchar su voz. Decidido, se puso de pie y extendió el brazo hacia el fénix que rápidamente saltó sobre el escritorio y se situó. Quizás una caminata, ofreció, sabes que no está tan interesado en tu método de llegada. Faukes emitió un sonido de indignación cuando el dúo salió de la oficina y atravesó el castillo y llegó al terreno. Era una tarde agradablemente fresca, una de la cual el guardabosque se estaba aprovechando al llevar a su perro generalmente perezoso a caminar al borde del bosque en la distancia. El resto de la escuela aparentemente estaba sumido en su sueño. Las luces encendidas en el castillo eran pocas y distantes cuando salían y se dirigían a la aldea, para visitar un pub, cuyo dueño no estaría particularmente complacido de verlos. Cuando apareció la cabeza de cerdo, el último de los rezagados se fue, tropezando por el umbral en sus estados ebrios. Albus no le hizo caso a los hombres. Tenía sus propios vicios, pero nunca había sido uno para tomar. Nunca había encontrado consuelo en el fondo de un vaso como lo hicieron otros, incluso después de los eventos a los que acudió esta noche, su preferencia siempre erró por el lado de la sobriedad. El olor a humedad de la madera no conservada y el alcohol rancio asaltaron sus sentidos al entrar. El lugar no se mantenía en ningún grado que pudiera considerarse saludable, pero rara vez carecía de clientes. Era un lugar donde cualquiera podía venir a ahogar sus penas o simplemente disfrutar de una bebida sin molestarse por los demás si eso era lo que deseaba. Tenía una reputación bastante cuestionable y si no fuera su hermano el dueño del establecimiento, el propio Albus no frecuentaría el lugar de ninguna manera. Su llegada no pasó desapercibida. Cuando pasó por la puerta principal, el hombre que vio soltó un suspiro irregular y golpeó con ambas manos la barra que había estado limpiando con un trapo bastante sucio. Albus, el hombre gruñó a modo de saludo. Buenas noches, Aberforth, respondió Albus en voz baja. La relación entre los hermanos había sido tensa desde que eran hombres jóvenes. Albus había proyectado una sombra bastante grande durante sus años en Hogwarts como estudiante y muchos esperaban el mismo nivel de excelencia de su hermano menor. Aberforth era un mago extremadamente talentoso por derecho propio, muy por encima del estudiante promedio, pero su propio rendimiento siempre se había comparado con el de su hermano mayor y a menudo se lo consideraba deficiente. Esto, junto con la muerte prematura de su hermana y el escándalo que lo rodeaba, solo había servido para aumentar la brecha entre ellos. Albus no culpó a su hermano y asumió la responsabilidad él mismo, algo que Aberforth solo tomó como un desaire más en su contra. Se había convertido en un hombre bastante amargo por eso y Albus tenía la culpa de lo que su hermano se había convertido. ¿Qué quieres, hermano? Aberforth cuestionó resignado. Albus sonrió con tristeza cuando su hermano se volvió para mirarlo, sintiendo cada uno de los años que había vivido. Ambos habían envejecido, las heridas entre ellos estaban abiertas, inquietantes desde su juventud hasta este mismo momento. Paz, respondió Albus sinceramente. Aberforth resopló, sus ojos revolotearon entre su hermano y su compañero. Quédate si es necesario, suspiró mientras caminaba detrás de la barra y recogió un par de anteojos. Sirvió a cada uno de ellos una generosa medida de whisky de fuego y bebió el suyo de un solo trago. Para su sorpresa, Albus hizo lo mismo, algo que nunca había esperado presenciar de su hermano. Debe ser malo si estás bebiendo, reflexionó en voz alta. Quizás, coincidió Albus, pero es algo que debe hacerse. Aberforth sacudió la cabeza mientras volvía a llenar sus vasos. Entonces, hermano, volvió a hablar, enfatizando la última palabra burlonamente, ¿qué es lo que realmente te trae aquí? Estoy casi seguro de que es el maravilloso ambiente de este basurero ni la perspectiva de una conversación emocionante. Albus se echó a reír sin darse cuenta. Aunque no era similar a él, siempre había encontrado que la disposición sarcástica de su hermano era bastante cómica. No del todo, estuvo de acuerdo, pero quiero compartir algo contigo, si deseas unirte a mí. Aberforth resopló mientras miraba al otro hombre. Habla claramente por una vez en tu vida, Albus. No tengo tiempo para tus acertijos. Dumbledore suspiró y asintió. Como quieras, ofreció con una reverencia. El verano antes de irme, ¿recuerdas lo que estábamos investigando yo y Gellert? El semblante de Aberforth se oscureció considerablemente ante la mención del otro mago antes de rugir de risa.
¿Tu sueño de unir a las reliquias de la muerte? ¿Ibas a cambiar el mundo?, se burló. Maldito recado tonto, si alguna vez hubo uno, terminó con un movimiento de cabeza. No del todo, susurró Albus mientras sacaba el anillo de su túnica y lo colocaba en la barra entre ellos. Los tres existen. La varita, la capa y la piedra. Se tambaleó, sus ojos parpadearon hacia la joya de aspecto bastante insano entre ellos. Aberforth se puso serio de inmediato. Los tienes todos. Albus sacudió la cabeza. Solo la piedra, que me ha sido prestada, explicó. Aberforth levantó el anillo tentativamente y lo apoyó en la palma de su mano, una expresión de anhelo adornando sus facciones. ¿Por qué?, él cuestionó. Dumbledore suspiró mientras le daba al otro hombre una sonrisa débil pero significativa. Porque eres mi hermano y te lo mereces más que nadie, respondió. Aberforth frunció el ceño por un momento antes de sacudir la cabeza con incredulidad. No puede ser real, negó, seguramente esto es una broma. Albus sacudió la cabeza. Son muy reales. He visto a los demás. No creo que pueda, farfulló Aberforth, no puedo enfrentarla, Albus. El director estabilizó el brazo tembloroso de su hermano en su agarre, tranquilizándolo un poco después de unos momentos. Mi mayor temor es enfrentarla, reveló, pero mi mayor arrepentimiento sería no hacerlo. Si lo deseas, puedo devolverte esto y no necesitamos volver a hablar de eso. Solo haré esto contigo. ¿No aprovecharías esta oportunidad si te lo pidiera? Aberforth cuestionó escépticamente. El hermano mayor sacudió la cabeza. Esto es algo que ambos hacemos o ninguno debería, respondió Albus. Aberforth asintió y vació su vaso una vez más. Se perdió en sus pensamientos por varios momentos antes de finalmente suspirar. Está bien, acordó preocupado, yo también lamentaría no haber arriesgado. Dio la vuelta al bar y le ofreció el anillo a su hermano encogiéndose de hombros. Entonces, ¿cómo funciona?, preguntó nervioso. Albus frunció el ceño antes de cerrar los ojos y su mano sobre el anillo. Al apretarlo con fuerza en su puño, sintió la magia dentro, intentando descifrar lo que se requería para que la piedra funcionara como se deseaba. Durante una cantidad excesiva de tiempo se familiarizó con el implemento, frunciendo el ceño ocasionalmente y tarareando en comprensión antes de abrir los ojos una vez más. Es un simple caso de 3 veces girando la piedra en mi mano mientras pienso en la persona que queremos convocar, respondió con confianza. Aberforth respiró hondo para reforzar su determinación y puso una mano sobre el hombro de su hermano. Cuando estés listo, lo alentó. Ambos hermanos miraron, inmóviles, cuando Albus terminó de girar la piedra en su palma, sin atreverse a respirar. Esperaron lo que pareció una eternidad antes de que Albus se hundiera en la derrota, con la cabeza gacha mientras cerraba los ojos para ocultar la desesperación que sentía. Lo siento, murmuró a su hermano menor. No recibió respuesta y levantó la vista para enfrentar la indudable ira del hombre, solo para encontrarse con una mirada de incredulidad que empañaba los rasgos del hombre y sus ojos llenos de lágrimas. Su propio aliento se enganchó en su garganta mientras seguía la mirada de su hermano. Frente a la pareja se encontraba Ariana, que no parecía diferente de lo que era el día que falleció. Su forma era fantasmal mientras miraba alrededor de la habitación confundida, su mirada finalmente se posó en los 2 hombres que la habían traído aquí. Ella frunció el ceño confundida antes de que una mirada de reconocimiento se volviera prominente. ¿Ave? ¿Albie? Ella cuestionó emocionalmente. Albus solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. Somos nosotros, Ari, se ahogó Aberforth. La niña rió. Te hiciste viejo, dijo sin expresión. Aberforth se burló. No soy demasiado mayor para ponerte sobre mis rodillas, hermana, respondió con buen humor. Si tan solo pudieras, suspiró tristemente mientras se hacía un gesto. Aberforth se puso rígido inmediatamente ante su falso paso y se reprendió. Lo siento, Ari, susurró, lo siento por todo. Ariana sacudió la cabeza y miró a la pareja mientras ponía las manos en las caderas. A pesar de toda la inteligencia entre ustedes dos, ambos son bastante estúpidos, reprendió. Ella suspiró profundamente antes de ofrecerles una sonrisa resignada. Lo que sucedió, sucedió y nada puede cambiar eso. Me alegra que haya sucedido, pero no por lo que sucedió después. ¿Estás contento?, Aberforth cuestionó con incredulidad. Ariana asintió con firmeza.
Mi vida fue miserable después del incidente con los mugles. Nuestra familia se vino abajo y me quedé atrapada en mi mente la mayor parte del tiempo. No tenía control sobre mi vida y todo lo que hice fue hacer que ustedes dos fueran tan miserables. Cualquier respuesta de los hermanos fue interrumpida por la niña mientras ella continuaba. No lo niegues, advirtió, es la verdad. Sé que ambos habrían renunciado a sus vidas para cuidar de mí, pero eso no es lo que quería. Lo que sucedió fue lo mejor. Tuve que estar con madre y padre y ustedes dos tuvieron que tener la vida que les habría sido negada, así que no lo lamenten. ¿Fui yo? Intervino Albus. ¿Fue mi hechizo el que te golpeó? Su tono era desesperado y Ariana sacudió la cabeza. No lo sé, Albie, pero no importa. Durante demasiado tiempo has dejado que ese recuerdo te persiga y ustedes dos son los últimos de nuestra línea, principalmente por eso. Lo único por lo que deberían arrepentirse es la forma en que se han tratado el uno al otro. Ambos son necios, tercos y enfurecidos, pero los amo a ambos. Madre se golpearía la cabeza si estuviera aquí y su padre ciertamente llevaría el cinturón a sus pieles. Albus se rió entre dientes y los dos hermanos compartieron una mirada tímida, ambos de acuerdo con la suposición de Ariana. Tienes que dejarlo ir, volvió a hablar, esta vez suplicante. Habitar en el pasado no les sirve de nada. Albus sacudió la cabeza cuando una lágrima escapó de él y cayó por su mejilla en su barba. No puedo, sollozó. Ariana dio un paso adelante y extendió la mano para ahuecar su mejilla, limpiando la humedad con la yema del pulgar. Albus se estremeció ante la frialdad de su toque, pero se encontró con sus ojos suplicantes. Sí, puedes, Albie. Sé que puedes hacer eso porque soy yo quien pregunta. Albus se apoyó en su toque un poco más profundo a pesar de la incomodidad y finalmente asintió. Lo intentaré, juró en un susurro. Ariana sonrió. Eso es todo lo que pido, respondió ella mientras se paraba frente a su otro hermano y le ofrecía el mismo gesto, y para que ustedes dos dejen de lado esta ridícula animosidad que tienen. Vivan sus últimos años en paz y vengan a nosotros cuando es hora, como hermanos, el pasado dejó donde está. Aberforth suspiró y asintió a regañadientes. Para ti, gruñó. También le dirigió una sonrisa cálida al hombre y dio un paso atrás. Mirando a sus hermanos, la sonrisa no vaciló incluso cuando ella se estremeció involuntariamente. No podría estar más orgullosa de ustedes dos, pero debo regresar. No pertenezco aquí, dijo en tono de disculpa. Traten de llevarse bien, tal vez entonces madre y padre no tengan que lidiar con ustedes, se rió mientras ponía los ojos en blanco. Los quiero mucho a los dos y los veré cuando sea el momento adecuado y no antes. Cuando pronunció sus últimas palabras, comenzó a desvanecerse y desapareció, pero solo un segundo después de haber terminado de hablar, dejando a sus dos hermanos solos una vez más. Los dos no dijeron nada cuando Aberforth tomó su lugar detrás de la barra y tomó un gran trago de licor directamente de la botella. Confía en ella para masticarnos, murmuró haciendo que Albus se riera. Deberíamos haberlo esperado. Ella siempre fue como madre, se rió entre dientes. Aberforth se quejó por lo bajo antes de unirse y ofrecerle la botella a Albus. El hermano mayor se encogió de hombros mientras tomaba un trago y los dos disfrutaron de un silencio agradable durante unos momentos hasta que el menor de los dos estalló en una carcajada estruendosa. ¿Recuerdas cuando Ari transfiguró accidentalmente la túnica de su padre para que se viera en medio del callejón Diagon? Preguntó, su sí encendido con alegría. Albus se echó a reír y sacudió la cabeza. Recuerdo haber tenido la culpa. Fue un mal momento para tener tu primer ataque de magia accidental. Bueno, tú eras el prodigio de la transfiguración, por supuesto que ibas a echarle la culpa, señaló Aberforth. Tenía apenas 3 años en ese momento. Albus tomó otro sorbo del fuerte alcohol. ¿Qué pasa cuando ella soltó las cabras y las hizo brillar en la oscuridad? Aberforth resopló. ¿Podría haberla ayudado con eso?, murmuró. Miedo a la madre cuando fue a usar el retrete en la noche. Ambos se rieron de nuevo cuando Aberforth agotó el resto de la botella y trajo otra. No todo fue tan malo, ¿verdad?, preguntó Albus. Aberforth sacudió la cabeza. No, reconoció, hubo buenos momentos. La tarde continuó en un sentimiento similar. La botella se pasó entre la pareja mientras recordaban en recuerdos compartidos de su infancia cada vez más ebrios, ya que ambos lloraron y celebraron lo que habían perdido. La reunión de los hermanos sería algo discutido en los años venideros, solo porque cómo terminó la noche.
Ninguno hubiera sido más sabio del tiempo compartido entre los hermanos si no hubiera sido por el escándalo que habían causado durante su estupor borracho. Evidentemente, cada uno se había envalentonado bajo la influencia del alcohol y había intentado recrear algunos de los recuerdos más cariñosos que habían compartido. Fueron descubiertos a la mañana siguiente en los terrenos de la escuela por una profesora iracunda McGonagall y un desconcertado guardabosques dormido debajo del sauce Whomping, cada uno agarrando una botella vacía, los terrenos llenos de una colección de criaturas que los dos aparentemente habían liberado de sus recintos. Sin embargo, lo que no se descubrió de inmediato fue que todas las criaturas ahora brillaban en la oscuridad, algo que se hizo evidente a la noche siguiente por un confuso profesor de cuidado de las criaturas mágicas, quien, por mucho que lo intentó, no pudo hacer nada para rectificar al problema. Una vez más, los dos hermanos se encontraron bajo la mirada severa de la subdirectora, ya que les dio a ambos un atuendo bastante desagradable e insistió en que lo arreglaran, diciéndoles también sobre la falta de decoro que habían exhibido durante sus escapadas y preguntando cómo los viejos se habían permitido volverse tan inmaduros en el espacio de una sola noche. A pesar de todo esto, se convirtió en una regularidad presenciar al director de la escuela visitando a su hermano al menos algunas veces a la semana, y aunque no se repitió el escandaloso incidente, a menudo se los podía ver en compañía del otro, sus interacciones son mucho más familiares de lo que se creía posible. Descanso. Antes de entrar en el carruaje por última vez como estudiante de la escuela, Harry se detuvo y miró el primer lugar que había considerado en casa, una sensación de tristeza se apoderó de él. No fue necesariamente un adiós, él pasaría gran parte de sus próximos 5 años aquí también, pero fue el final de no una, sino 2 eras para él, la primera nunca había recibido la despedida que merecía. En sus primeros años de adolescencia, había imaginado dejar Hogwarts con Ron y Hermione, él y su amigo pelirrojo destinados a la Academia de Aurores y la niña de donde sea que ella decidiera. Sacudió la cabeza malhumorado cuando sintió una mano descansar sobre su hombro. Volverás pronto, consoló James. Harry le dio una sonrisa pálida y asintió. No era solo una escuela para mí. Hogwarts fue el primer lugar en el que sentí que pertenecía. James apretó el hombro que sostenía con simpatía. Entiendo, Harry. Siempre puedes terminar enseñando aquí. Harry rió. Un día, tal vez, admitió, pero por ahora, tengo otros 5 años para decidir qué es lo que quiero hacer. Tal vez enseñe, podría decidir jugar Quidditch o podría comprar una casa en el campo y tener esa docena de niños que Bella parece ansiosa por darme, terminó, moviendo las cejas sugerentemente. James se rió entre dientes mientras envolvía al otro adolescente dentro del carruaje, sacudiendo la cabeza ante las payasadas de su hijo. Harry había comenzado a relajarse mucho más en las últimas 2 semanas desde que las noticias terminaron, la carga del señor oscuro y su futuro indeciso ya no pesaban en su mente. La tensión que parecía permanecer siempre sobre sus hombros no era tan evidente e incluso sus ojos estaban menos obsesionados de lo que habían estado. Se lo merece, suspiró internamente mientras se unía al grupo, reflexionando sobre lo que el futuro les depararía a él y al resto de ellos. Él, Peter, Lily, Harry y Bellatrix volverían aquí en septiembre. Alice, y sorprendentemente Marlene, se dirigirían para comenzar su entrenamiento de Auror y Sirius y Remus estarían bajo la tutela de miembros de la familia Black, el primero con su abuelo y el segundo con Cassiopeia. Arcturus incluso había acordado que Regulus se uniera a ellos para el mismo entrenamiento cuando su propia educación se completara para que Sirius pudiera seguir una carrera lejos de la política, algo que había alegrado al heredero negro que también planeaba trabajar como Hitwizard. No era la carrera como Auror con la que había soñado, pero ciertamente era algo que le permitiría construir un legado propio, uno acorde con la línea de la que provenía. Sé que algunos de nosotros volveremos, pero todavía es bastante triste, suspiró Peter, sacándolo de sus pensamientos. James se sorprendió de lo bien que los más pequeños de su grupo habían estado lidiando con la pérdida de su pierna. Las primeras 2 semanas habían sido las más difíciles y, a veces, era propenso a episodios de melancolía, pero ahora parecía estar prosperando. Le habían preparado una prótesis, pagada por Harry, quien había insistido en que se le diera lo mejor y había trabajado diligentemente para aprender a caminar con ella. Había sido un espectáculo extraño ver al niño haciendo una mueca, cojeando y apretando los dientes con determinación, pero había perseverado con poco aliento y ahora estaba bastante cómodo con la pierna. Sin embargo, fue la actitud que había adoptado desde que había sido el desarrollo más sorprendente.
Perder una pierna y tener una disposición bastante amarga sería completamente perdonable, solo Peter parecía ser más ligero que nunca. Escena retrospectiva. Harry y James estaban junto a su cama en el ala del hospital cuando Peter cambió sus vendajes. La herida se curó en su mayoría, pero aún se necesitaban vendajes ya que la prótesis irritaría considerablemente la piel dañada. El niño mismo estaba leyendo un diario de pociones mientras asentía y sonreía para sí mismo haciendo que James frunciera el ceño confundido. Un artículo sobre pociones seguramente no puede hacerte tan contento, se rió entre dientes. Es un buen artículo, defendió Peter, pero no es solo eso, agregó con el ceño fruncido. Casi me muero, James. James asintió con la cabeza. ¿Y eso te hace feliz? Peter resopló. No, pero sobrevivir sí, suspiró. Perdí una pierna, pero no mi vida y tampoco muchas personas más por eso. Estoy feliz de haber perdido una pierna para salvar las vidas que hice. Tanto James como Harry sonrieron ante la proclamación. Para la mayoría, parecería que su amigo se jactaba y mostraba una falta de modestia, pero lo que dijo fue ciertamente lo suficientemente preciso. Peter y Remus, entre ellos, derribaron a la mayoría de los gigantes e impidieron la muerte de un número considerable de personas al intentar hacer lo mismo. James solo podía revolver su cabeza con orgullo, el buen humor del chico finalmente tenía sentido. Peter siempre había sido el que no tenía éxito en el grupo, su habilidad con una varita había faltado y su rendimiento académico era inferior al de las pociones. Ahora, sin embargo, finalmente podría mantenerse en la misma estima que lo hizo con los otros merodeadores y llevarse con un poco de orgullo, vivir una vida donde las acciones de sus amigos no eclipsaron las suyas. Fin de flashback. Lo es, estuvo de acuerdo Lily, no significa que todavía no nos veamos. Tanto como podamos, declaró Sirius. El hecho de que ya no estemos en la escuela no significa que todo tenga que cambiar. James asintió con la cabeza. Al menos una vez a la semana, interrumpió. Al menos una vez a la semana haremos tiempo para pasar juntos, todos, ya sea para cenar o algo así. Estoy de acuerdo con eso, declaró Remus. Entonces eso es lo que haremos, intervino Harry, su brazo se envolvió con fuerza alrededor de Bellatrix, quien asintió con la cabeza, no importa qué, hacemos tiempo. Las promesas como estas, hechas en el calor del momento sin considerar la posibilidad de cambiar las circunstancias, generalmente se olvidaron con el tiempo, incluso si las intenciones eran buenas. Pero no esta vez. Durante los años siguientes, la palabra de todos se mantendría, incluso si uno o más estuvieran fuera y tuvieran que arreglar un traslador, siempre se hacía y los jóvenes hombres y mujeres en el carruaje solo se acercaban con el tiempo, las amistades de la infancia y la camaradería de la guerra que prevalecen sobre todo lo demás que iría y vendría. Descanso. De julio de 31 de St. 1980. San Mungo sala de maternidad. Durante la mayor parte de los 2 días, Harry había estado allí, paseándose de un lado a otro en la sala de espera, abrumado y nervioso por lo que estaba sucediendo justo detrás de una de las muchas puertas que rodeaban el pasillo. Alice y Frank habían dado la bienvenida a su hijo al mundo solo el día anterior y Lily se había puesto de parto solo unas pocas horas más tarde, mucho de la consternación de los 20 años. Creo que algunas cosas nunca iban a cambiar, había murmurado, pálido mientras Lily era ayudada a pasar junto a él en la recepción de la sala con un James en pánico a cuestas. Por el amor de Merlín, Harry, ¿quieres sentarte? Resopló Bellatrix mientras se frotaba su vientre hinchado. Harry sonrió tímidamente mientras tomaba asiento junto a ella e hizo todo lo posible para evitar inquietarse. Al igual que él y Bellatrix, James y Lily no habían planeado su embarazo. Frank y Alice, sin informar a los demás, sí. Sin embargo, no fue una sorpresa para el resto del grupo. Los dos se habían casado menos de un año después de que Alice se había graduado, para el deleite de ambas familias. James y Lily habían seguido su ejemplo un año después y Harry y Bellatrix unos meses después. Sin embargo, su hijo no había sido algo de lo que habían discutido y ciertamente fue una sorpresa para el joven cuando Bellatrix lo anunció. Escena retrospectiva. Había sido un día ocupado para Harry. Había estado trabajando con Dumbledore en estudios rúnicos, algo con lo que se había acostumbrado bastante en los últimos meses. No solo eso, también había estado arreglando la casa que él y Bellatrix habían comprado.
Una casa victoriana muy remota, de ninguna manera tan grandiosa como la de Blackpotter Manor, sino un gran edificio y una cantidad considerable de tierra que les brindaba mucha privacidad y toda la habitación que podrían necesitar. No hace falta decir que estaba agotado por sus esfuerzos del día. El trabajo en la casa progresaba muy bien y estimó que la mayoría de las obras se completarían en un mes o dos como máximo, pero esta noche, era su momento para relajarse. El grupo se reuniría en Longbottom Manor para cenar y ponerse al día de lo que había sucedido durante la semana pasada. Una oportunidad para estar cerca de sus amigos más cercanos y desconectarse del horario agitado que todos tenían. Alice y Marlene habían completado el entrenamiento de Aurora y ahora estaban trabajando en el campo. Remus había superado la mayor parte de su propio dominio bajo Casiopeia y Sirius los había sorprendido a todos con la cantidad de dedicación que estaba mostrando en su entrenamiento para convertirse en el nuevo Lord Black. James, Lily y Peter todavía estaban en Hogwarts siguiendo su propia educación superior junto con Harry y Bellatrix, quienes estaban haciendo sus propias olas en la escena del duelo nacional. Harry había descubierto, muy rápidamente bajo la tutela de Dumbledore, que el hombre era un capataz, un hombre realmente brillante que esperaba un cierto nivel de excelencia de su cargo. Sin embargo, el joven no era de los que se quejaban y había tomado los desafíos que se le presentaban con calma y estaba aprendiendo cada día más y más bajo la guía del director. Después de una ducha rápida, tomó el Flu hasta la casa ancestral de Frank, donde fue el último en llegar. Los otros ya estaban acomodados en sus sillas cuando él entró al comedor y le dio a Bellatrix un rápido beso en la mejilla mientras se sentaba, disculpándose por su tardanza con su anfitrión, quien lo rechazó sin preocuparse. La pequeña charla habitual tuvo lugar mientras comían y bebían y todo continuaba como era costumbre hasta que Frank se levantó para llamar la atención de la sala con una sonrisa nerviosa pero orgullosa que adornaba sus rasgos. Tosió nerviosamente mientras golpeaba su vaso con una cuchara innecesariamente. Solo quería agradecerles a todos por venir, murmuró tímidamente, dirigiéndole una mirada suplicante a su esposa, que sacudió la cabeza con exasperación. Solo diles, Frank, instó con un buen carácter. El hombre asintió e intentó recobrar la compostura. Vamos a tener un bebé, murmuró, con las mejillas sonrojadas de un carmesí brillante. Las noticias tardaron un momento en establecerse antes de que una estruendosa alegría sonara en la habitación. Maldita sea, Frank, gritó Sirius, persigues y capturas las heces de la sociedad y te cuesta decirles a tus amigos que vas a tener un hijo. Frank se encogió de hombros cuando Harry le dio una palmada juguetona en la espalda, el comportamiento actual del hombre le recordaba mucho a un amigo que había dejado atrás. La idea del chico un poco regordete lo hizo detenerse, calculando fechas, sus propios ojos se agrandaron al darse cuenta cuando se volvió bruscamente hacia James y Lily que aún no habían dejado sus asientos, ambos parecían sorprendidos por la revelación. Lily se encontró con su mirada y asintió imperceptiblemente. Cayó en su silla cuando sus piernas comenzaron a temblar y tomó un trago profundo de su cerveza de mantequilla, deseando haber pedido algo más fuerte. ¿Qué es? Bellatrix preguntó, un ceño preocupado que empañaba sus rasgos. El resto del grupo parecía haberse dado cuenta de su conflicto interno y su atención se volvió hacia él cuando sacudió la cabeza y señaló a la otra pareja sentada en la habitación. Bajo el escrutinio de los demás, James colocó su mano sobre la de Lily y asintió. Nosotros también, confirmó con voz ronca. Maldita sea, exclamó Sirius después de solo un segundo de silencio estupefacto, una doble celebración entonces, vitoreó. Será mejor que lo tripliques, interrumpió Bellatrix una vez que la segunda ola de vítores y felicitaciones había pasado, su voz poco más que un susurro. La cabeza de Harry giró bruscamente hacia ella, sus ojos saltones, la boca abriéndose y cerrándose mientras intentaba formular una oración coherente. ¿Cómo? Se las arregló para balbucear. Sirius fue el primero en recuperarse del desarrollo y colocó una mano paternal en el hombro de Harry. Bueno, cuando un hombre y una mujer se aman mucho, comenzó burlonamente. Harry apartó su mano con irritación. Sé cómo funciona, mestizo, escupió, quiero decir, ¿cómo? Pensé que estábamos siendo cuidadosos. Cuestionó confundido mientras volvía su atención a Bellatrix. Bellatrix se rió y tomó sus manos entre las suyas, con los ojos llorosos. Ella sabía que él no estaba realmente enojado, simplemente sorprendido. Los dos somos bastante poderosos, suspiró, la poción no iba a evitarlo para siempre. Me sorprende que haya tardado tanto.
Harry solo pudo asentir tontamente mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar con furia. «¿Harry?» Bellatrix preguntó preocupada. Ella había estado nerviosa por su reacción, pero no esperaba un semblante casi estoico. «¿Esto es real?», preguntó con severidad. «¿No es un error?», añadió débilmente. Bellatrix sacudió la cabeza cuando la primera lágrima se liberó. Se sintió más que un poco tonta y tuvo que luchar contra la furia que había comenzado a hervir dentro de ella ante su interrogatorio. Su ira no fue la última. Sin previo aviso, la levantaron de su silla y se sintió envuelta fuertemente en sus brazos mientras él saltaba de un lado a otro, murmurando incoherentemente sobre el bebé que estaría con ellos dentro de medio año. «¿Estás realmente embarazada?», preguntó de nuevo. Bellatrix puso los ojos en blanco ante su ridícula sonrisa. «Sí, Harry», resopló. «Ahora bájame, la estás molestando», la reprendió mientras señalaba su estómago. Frunció el ceño mientras obedecía. «¿Su?» Bellatrix levantó la barbilla en el aire desafiante. «Será una niña», dijo con certeza, «puedo sentirlo». La sonrisa que llevaba solo creció cuando se encogió de hombros descuidadamente. «No me importa, mientras ella esté feliz y saludable». «Bueno», interrumpió Frank, interrumpiendo su momento, «para los 6 de nosotros entonces», brindó, levantando su vaso, su mano temblando ligeramente. Los otros siguieron su ejemplo. La charla de inminentes impedimentos de llegada se convirtió rápidamente en el tema favorito de la noche. Aunque feliz por el giro de los acontecimientos, Harry no pudo cambiar la sensación de nerviosismo que lo venció, no solo ante la perspectiva de ser padre, sino que el momento pesaba mucho en sus mentes. La mayoría de sus preocupaciones fueron apaciguadas por su mentor, quien había declarado con categórica confianza que él mismo no tenía nada de qué preocuparse con respecto al momento. Harry había recibido su primera conferencia del hombre sobre la magia del alma y cómo su propia alma había sido transportada con éxito aquí, y que si no lo hubiera hecho, habría perecido en el intento. Aunque sus temores habían sido mitigados en su mayoría por la palabra del hombre, no podía evitar la preocupación por completo y había pasado muchas noches sin dormir revolcándose en miedo, algo que solo había aumentado cuando Lily había comenzado el parto en la misma fecha en que él nació. Fin de flashback. Fue sacado de su ensueño cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, admitiendo a un James muy tembloroso y pálido, sus ojos atormentados por su experiencia traumática más reciente. Harry se puso de pie de inmediato y se acercó a la ruina de un hombre, su expresión casi suplicante. «Es una niña», anunció. Harry se desplomó de alivio mientras tiraba de James en un fuerte abrazo. «¿Cómo es ella?», preguntó. James le dedicó una sonrisa de alivio. «Lily fue increíble», elogió con amor. «A ambos les va bien». Harry asintió al sentir que Bellatrix le agarraba la mano con entusiasmo. «¿Podemos verlos?». James asintió y los condujo hacia la habitación, el trío seguido por Remus, Peter, Madeleine, Sirius y los mayores Potter que habían logrado obtener permiso para que los padres de Lily estuvieran aquí. Entraron en la sala de partos y fueron recibidos por la vista de una Lily exhausta pero contenta, con sus trenzas rojas en desorden mientras se aferraba fuertemente al bulto que sostenía en sus brazos. Ella les dio a todos una sonrisa de bienvenida mientras hacía señas a Harry hacia ella y ladeó la franja de mantas para que pudiera ver mejor al bebé. La niña estaba durmiendo profundamente, sus propios mechones de cabello rojo asomaban dentro de los límites de sus envolturas. «Ella se parece a ti», le susurró Harry a la mujer exhausta. Lily asintió cansada. «Ella también tiene nuestros ojos», reveló en un susurro conspirador. «¿Cuál es su nombre?». La sonrisa de Lily se amplió cuando miró a James y asintió para que él respondiera. «Su nombre es Jasmine Potter, tuya y la ahijada de Bella». Harry solo pudo asentir tontamente mientras sostenía a la chica más cerca. Perdido por las palabras, sonrió y le entregó el bebé a Bellatrix, que la miró con igual reverencia. Todos los demás en la sala tomaron eso como una señal para acercarse y comenzaron a preocuparse por la nueva incorporación a la familia Potter, cada uno dando su propia felicitación. Al ver la mirada ansiosa de Sirius, Harry se inclinó y lo empujó con el hombro. «Llegará tu hora, Sirius», le aseguró al hombre. Sirius asintió y le dedicó una sonrisa genuina. «Nunca antes había pensado en los niños», murmuró en respuesta. «Bueno, hay mucho tiempo para eso, pero tu propia ahijada estará aquí en unas pocas semanas».
Sirius se atragantó con incredulidad. Harry asintió con la cabeza. Por supuesto, suspiró. Realmente nunca tuviste la oportunidad de ser mío de donde vengo, así que ahora puedes ser el padrino que debería haber tenido para mi hija. Au, Siri, no es tan malo, Bellatrix se burló burlonamente mientras se unía a ellos, no hay necesidad de llorar. No estoy llorando sangrientamente, se quejó el hombre mientras se sacudía los ojos con desconfianza. Bellatrix se rió mientras le acariciaba la espalda con comodidad. Harry y yo acordamos que tú y Marlene serían los padrinos de nuestro primer hijo, solo si intentas casarte con ella, por supuesto, agregó con una sonrisa maliciosa. Sirius resopló. Ya le pedí permiso a su padre, respondió. ¿Y qué dijo? La voz de Marlene irrumpió, aparentemente apareciendo de la nada detrás del hombre. Sirius tragó saliva y asintió antes de sonreír. Él aceptó. Marlene la sacudió y esbozó una sonrisa acuosa. ¿Es esto lo que preguntas? No de la manera que planeé, pero sí, lo es, respondió sinceramente. Marlene sollozó mientras se arrojaba en sus brazos y asentía en su pecho. Los dos únicos que quedan son Remus y Narcisa, susurró Bellatrix mientras abrazaba a Harry. ¿Qué? Bramó Sirius, claramente habiendo escuchado a su primo. Oh, esto no es bueno, suspiró Harry. Cicillel. Sirius continuó su diatriba, la atención de los demás en la sala ahora firmemente sobre él y su diatriba mientras señalaba al hombre ofensor. Contrólate, Sirius, siseó Marlene, recuerda lo que pasó la última vez que intentaste interferir, le recordó, lanzando una mirada a Harry y Bellatrix. Sirius entrecerró los ojos pero se calmó visiblemente mientras se acercaba a un Remus con la boca abierta y pálido. Entonces, Remus, comenzó dulcemente, ¿quieres casarte en la casa de los negros? Remus tembló bajo el escrutinio de uno de sus amigos más antiguos. Nadie ha mencionado el matrimonio, tartamudeó. Sirius levantó una ceja al hombre lobo y sacudió la cabeza. Espero que no planees contaminar a mi primito sin la intención de hacerlo, advirtió mientras movía un dedo debajo de su nariz. Remus sacudió la cabeza frenéticamente. No he hecho nada por el estilo, tartamudeó. Sirius asintió con la cabeza. Déjalo así, ¿de acuerdo? La pregunta era retórica pero, aún así, Remus asintió con la cabeza. ¿Y me explicarán cómo ha sido esto, sin que yo sea más sabio? Marlene resopló. Eso sería porque puedes ser un idiota muy denso e ignorante, Sirius, resopló. Sirius hizo un puchero, pero aparentemente decidió dejarlo descansar por el momento. Sin embargo, se enfurruñó durante un tiempo después de la revelación de que uno de sus amigos y primos más íntimos estaba involucrado sentimentalmente, algo que se olvidó rápidamente solo un par de semanas después cuando su ahijada realmente llegó como se esperaba. Lyra Cassia Potter honró a sus padres con su presencia en las primeras horas del 13 de agosto, favoreciendo en gran medida el aspecto de su madre. Una espesa melena de cabello negro y ojos violetas, los mismos rasgos delicados de la joven que la dio a luz, para deleite de su padre. Descanso. 1 de septiembre de St. 1990. Estación de King's Cross. Hoy era el día que Harry James Potter había anticipado desde la caída de Lord Voldemort. El día en que sería testigo de los frutos de sus sacrificios y finalmente aprendería la gran diferencia que sus esfuerzos realmente habían hecho. Sabía en su corazón que había tenido mayor éxito. Había terminado el reinado de Tom mucho antes de lo que había ocurrido anteriormente y había logrado mitigar el resultado negativo lo mejor que pudo, pero hoy lo sabría con certeza. Bellatrix, en varias ocasiones, lo calificó de tonto por la preocupación que lo había atormentado, pero la pregunta que Croaker le había planteado hace tantos años se había quedado. Dígame, señor Potter, ¿con cuántas personas comparte su dormitorio en Hogwarts? Fuera de todo lo que había sucedido, esto era lo único que jugaba en su mente y lo había hecho todo el tiempo que quería recordar. Había maldecido al hombre por tal pregunta, una cosa tan tonta que lo había molestado día tras día. Sacudió la cabeza cuando su familia se acercó a la plataforma 9¾ Él mismo, su esposa y los 6 hijos con los que habían sido bendecidos. Lyra, por supuesto, había sido seguida por Henry un par de años después. Los gemelos, Jaime y John habían llegado solo un año después que él y los dos más pequeños, Marius y Calle y Dora, un año y 2 años después, respectivamente.
No había sido la docena con la que a menudo molestaban al otro, pero Harry y Bellatrix no podían estar más felices con cada uno de sus hijos, aunque ambos admitirían que podían ser muy pocos. El hombre mismo ocultó su sonrisa mientras cruzaban la barrera entre las plataformas 9 y 10. Encontró sus ojos cada vez más abiertos ante la gran cantidad de personas aquí y suspiró de alivio por la cantidad de niños pequeños que corrían con túnicas sin marcas. ¿Ahora te sientes mejor? Bellatrix suspiró, sin haber tenido dudas de que sus temores serían infundados. Harry asintió y sonrió cortésmente a un grupo de personas que lo señalaban y discutían abiertamente. Era algo a lo que se había acostumbrado desde su victoria sobre Tom y no era como si le hubiera dado tiempo a la población general para sacarlo de sus sistemas. Se había vuelto un tanto solitario. En primer lugar, pasó gran parte de los primeros 5 años después de la guerra dentro de los muros de Hogwarts y solo se aventuraba a salir cuando sabía que las calles del mundo mágico no estarían tan ocupadas para evitar la atención y la adulación de que fue otorgado a él. No fue hasta que la propia Lira notó los señalamientos, los comentarios improvisados y la gente que le prestó tanta atención a su padre que abordó el tema con él. Por supuesto, ella había sido demasiado joven, en opinión de Harry, para ser recompensada con las hazañas que había logrado y había dado la excusa de que era simplemente porque era un Potter y que la familia era muy conocida. Su explicación no la había aplacado por completo, pero sabía que no debía discutir con su padre. Sin embargo, cuando tenía 9 años no tenía tales reparos, no cuando proporcionó pruebas irrefutables de que el hombre que la había engendrado era mucho más de lo que ella sabía. Escena retrospectiva. Harry estaba vertiendo un tomo en su oficina, con el ceño fruncido mientras intentaba descifrar la matriz rúnica que tenía delante. Había recibido su dominio en el tema durante sus años como aprendiz bajo la tutela de un especialista egipcio a quien Dumbledore le había presentado. Se había enamorado mucho del tema durante su estudio sobre las salas mientras planificaba la confrontación final con Voldemort y había decidido que le gustaría seguir adelante. Sin embargo, el trabajo que estaba leyendo estaba demostrando ser tan emocionante como alucinante y tan inmerso en su trabajo que no oyó que se abría la puerta de la habitación ni el acercamiento arrastrando los pies de su hijo mayor. No fue hasta que una diapositiva de tarjeta cayó frente a sus ojos que se dio cuenta de su presencia. Frunciendo el ceño, levantó la vista y se encontró con la mirada de su hija, la misma mirada que tenía su esposa cuando pronto se encontraría en problemas. Ella no dijo nada, pero llamó su atención sobre el trozo de tarjeta que había depositado en su escritorio con un movimiento de cabeza. Su ceño fruncido dio paso a una sonrisa que recordaba mientras miraba su propia imagen en el frente antes de voltearla para leer las palabras que no había visto en mucho tiempo. Señor Harry Potter, 27 de marzo de 1960, presente, Orden de Merlín primera clase. Primero se destacó por su logro al convertirse en la persona más joven en la historia reciente en representar a su país durante el Campeonato Europeo de Duelo de 1977, donde fue descalificado de forma controvertida cuando reaccionó ante su oponente en la Maldición Cruciatus en la semifinal. Su notoriedad solo aumentó en 1978 cuando venció al señor oscuro Voldemort en combate único, poniendo fin a la tiranía en la que Magical Britain había estado durante varios años. Raramente visto en público desde entonces, Lord Potter es un conocido fanático del Quidditch y está casado con la estrella de duelos en ascenso, Bellatrix Potter. Una vez se había burlado del sentimiento mostrado por Dumbledore durante su 5º año en Hogwarts cuando el hombre había sido bastante despectivo al perder los muchos títulos que tenía y había afirmado que estaría contento siempre que siguiera siendo una característica en las tarjetas de chocolate Frog. Ahora, entendía el sentimiento completamente. Aunque orgullosa de su orden de primera clase de Merlín y del señorío honorario que le había sido otorgado, la tarjeta de la rana de chocolate tenía mucho más significado. Lira se aclaró la garganta y su sonrisa vaciló cuando se encontró bajo su escrutinio, una ceja levantada mientras esperaba una explicación. Él sacudió la cabeza y suspiró mientras le hacía un gesto para que tomara el asiento opuesto al suyo. No quería que te enteraras así, dijo en tono de disculpa. Entonces, ¿es real? ¿Eres un héroe? Ella cuestionó con asombro. Harry sonrió ante su inocencia, recordó por qué hizo lo que había hecho hace casi una década. Él asintió en confirmación mientras sonreía. Lo creas o no, tu padre no siempre fue un hombre aburrido, bromeó. Lira frunció el ceño. Las palabras que ella había usado ocasionalmente contra él le eran devueltas.
No creo que seas aburrido, papi, negó, me resulta difícil de creer, se encogió de hombros mientras señalaba la tarjeta que él todavía tenía. Harry se rió entre dientes. ¿Por qué es tan difícil? La niña se mordió el labio inferior mientras se encogía de hombros otra vez. Dice que mataste a un señor oscuro. Eres el hombre más amable que conozco, no puedo imaginar que mates a alguien. De nuevo, Harry se encontró sonriendo ante su inocencia. Me gusta pensar que soy amable, Lyra, suspiró, pero soy ferozmente protector con aquellos que amo y me importan y, sin sonar tan egoísta, soy muy bueno con mi varita. La chica diminuta asintió. No era frecuente que ella lo viera usando su magia ya que ella y sus hermanos tenían estrictamente prohibido entrar a la sala de entrenamiento en el sótano cuando su padre estaba allí, pero las veces que lo había visto, él siempre la había dejado deslumbrada con su muestra. Aún así, le resultaba difícil ver al hombre gentil y de voz suave frente a ella como alguien capaz de quitarse la vida. Ella lo había visto enojado a veces y él había sido aterrador, pero solo sería muy breve. Sin embargo, siempre se las arreglaba para calmarse y nuevamente era su papá, el mismo hombre que la llevó volando en su escoba, a pesar de que a su madre no le gustaba. ¿Es por eso que todos son realmente amables contigo? Ella preguntó. En parte, respondió con una sonrisa. Me respetan por lo que hice y me tienen un poco de miedo, agregó con un suspiro. Sacudió la cabeza malhumorado. Esta no era una conversación que él estaba disfrutando, pero sabía que era una conversación que necesitaba tener. Iría a Hogwarts pronto y él preferiría que ella escuchara su explicación antes de enfrentar posibles ideas sesgadas del hombre que era. Ven aquí, le pidió, abriendo los brazos y le indicó que se uniera a él. Ella obedeció y él la jaló a su regazo y le dio un fuerte abrazo, provocando una risita de la niña. Cuando llegues a Hogwarts, la gente sabrá quién eres por mí y lo que he hecho. Quiero ser quien te cuente sobre esas cosas, para que sepas la verdad, no una historia adornada de alguien que no era allí, personas que no experimentaron lo que yo, tu madre y el resto experimentamos. Lyra asintió con la cabeza, su atención se centró por completo en su padre mientras él decía que su expresión cambiaba entre asombro e incredulidad mientras la contaba las historias de su juventud. Cuando terminó, ella no pudo evitar mirar al hombre bajo una nueva luz. Su padre, si algo era un hombre honesto y ella no dudaba de que lo que él le había dicho era cierto, pero aún así era difícil de comprender y si no fuera por la mirada embrujada que llevaba mientras hablaba, uno no podía culparla por pensar cosas como simplemente fantasioso, delirante incluso. Pero este era su padre tranquilo pero inteligente que era amable con todos, que amaba a sus amigos y familiares, un hombre que nunca había visto intercambiar una palabra dura con nadie. Mataste gente, dijo con tristeza. Siempre dijiste que lastimar a la gente era malo. Harry asintió con la cabeza. Lo hice, suspiró. Hice lo que tenía que hacer para proteger a aquellos que no podían defenderse de aquellos que deseaban causarles daño. Lyra lo abrazó con más fuerza. Entonces, ¿realmente eres un héroe? Harry resopló un poco. Muchos han dicho eso, se rió entre dientes, pero solo me veo a mí mismo haciendo lo correcto. La niña le sonrió brillantemente. ¿Usted me puede mostrar? Harry frunció el ceño ante la pregunta. ¿Mostrarle qué? Muéstrame cómo puedes pelear, tonto, resopló. Cuando seas mayor, prometió. Cuando seas lo suficientemente mayor, te enseñaré nuestra magia familiar, pero hasta entonces, jovencita, ¿qué tal si vas y te cambias y te llevo a volar? Su hija estaba fuera de su regazo y habitación tan rápido como podía parpadear, dejando a su padre riéndose todavía sentado detrás de su escritorio. Los momentos con su esposa e hijos eran para lo que vivía. Gran parte de su tiempo estuvo dominado por el trabajo, pero siempre hizo tiempo para ellos y también para volar. Nunca había seguido una carrera en Quidditch como lo había considerado, algo de lo que a veces lamentaba, pero aún así disfrutaba, ya sea viendo o teniendo juegos con James y los demás y aún más enseñando a los niños el ar. ¿Estás preparado para eso hoy, Ed? Le preguntó a la lechuza nevada encaramada en su rama, donde ahora pasaba gran parte de su tiempo. Ella dio un grito cuando aterrizó en su hombro y comenzó a acariciarlo cariñosamente. Ciertamente estaba progresando en años, pero aún así, seguía siendo su compañera siempre fiel, su único recordatorio de una vida que poco a poco se había convertido en un recuerdo lejano. Fin de flashback.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave tirón en su manga y tuvo que hacer todo lo posible para no mostrar ninguna emoción que pudiera despertar sospechas. Muchos ojos estaban sobre él, todos mirando en su dirección con asombro, pero fueron los que estaban frente a él lo que enfocó mientras miraba un par muy familiar de orbes marrones, pecas y un mechón de pelo rojo. «¿Eres Harry Potter?», chilló el joven. Harry casi se rió de la expresión, la misma que había encontrado con este chico en su primer viaje a bordo del expreso de Hogwarts. «De hecho, señor Weasley», confirmó, no sin amabilidad. El chico tragó nerviosamente. «¿Tú sabes quién soy?». Harry arqueó una ceja divertida. «Solo conozco a una familia famosa por su cabello rojo y sus pecas», respondió. «Mi hermano Bill dice que te conocía en la escuela». Esta vez, Harry dejó escapar una breve risa. «Ah, William», reflexionó en voz alta. «¿Cómo es él?». «Está trabajando para Gringotts como un rompemaldiciones», respondió el pelirrojo con orgullo. Harry asintió y le sonrió al niño. «Lo siento mucho, Lord Potter», interrumpió la voz de Arthur Weasley, «le dije que no te molestara», agregó, disparando a su hijo una mirada de desaprobación. Harry simplemente lo rechazó. «No pienses en eso, Arthur», insistió, demostró algo de la valentía de Gryffindor que viene aquí. El chico se puso un poco más recto ante el comentario y sonrió triunfante. «Voy a ser un Gryffindor como tú y mis otros hermanos», declaró. «Es la mejor casa». Harry solo pudo reír mientras sacudía la cabeza. «No creo que mi esposa esté de acuerdo con usted aquí, señor Weasley», dijo con impaciencia. «Ella era una Slytherin», agregó con un guiño. Ron palideció ante la revelación y lanzó una mirada temerosa hacia Bellatrix, quien solo sonrió en respuesta. «¿Un SL Slytherin?», tartamudeó. «Ve, pero todos son malvados». Arthur sacudió la cabeza con exasperación cuando Bellatrix puso los ojos en blanco. «No del todo», se rió Harry. «Mi esposa puede dar mucho miedo, pero yo también era casi un Slytherin». «¿Usted?», Ron cuestionó con incredulidad. «Pero tú eres Harry Potter». «Una casa no hace que alguien sea malvado, joven», explicó. «Son las acciones las que definen a una persona, no una casa para la que están seleccionadas cuando todavía son niños». Ron frunció el ceño ante la idea pero asintió con la cabeza. «Ser valiente es admirable, pero también lo es la lealtad, la inteligencia y la ambición. Las mejores personas tienen una mezcla de todas esas cosas», continuó Harry. «Sería un error dejar que tu casa te defina y aún más juzgar a los demás en función de dónde estén ubicados». Ron asintió nuevamente, esta vez con más resolución antes de que una mirada de contemplación tomara prominencia. «Pero ya sabes quién era un Slytherin, también lo era Rudolphus Lestrange», argumentó débilmente. Los ojos de Harry se entrecerraron ante la mención de este último. Lestrange había estado huyendo desde la guerra, molestándose bastante y negándose a creer que el movimiento de sangre pura había sido anulado. No fue hasta que Harry se ocupó de él personalmente que él también se convirtió en poco más que un recuerdo desagradable en la historia mágica de Gran Bretaña, sino más bien un recuerdo desagradable para él y su familia, uno mucho más reciente que solo sirvió para reforzar su ya formidable reputación. Escena retrospectiva. Desde que Subo llegó hace 2 semanas confirmando su lugar en Hogwarts, Lyra había insistido en que se le permitiera ir al callejón Diagon para comprar lo que necesitaría para su primer año de escuela. Harry, sin embargo, sabía que su hija estaba mostrando tanto entusiasmo por una razón: su varita. Mientras la niña podía hablar, lo había molestado incesantemente por conseguirle uno, algo que él se había negado rotundamente a hacer. Él había permitido muchos subsidios, pero esto era algo en lo que se había negado a comprometerse, pero ahora, el día en que ella obtendría su deseo había llegado. Después de experimentar un desayuno interrumpido, él finalmente cedió y la llevó junto con Bellatrix y los otros niños. Después de todo, se consideró una ocasión especial. La misma Lyra había estado impaciente mientras iban de tienda en tienda, reuniendo los suministros necesarios, apenas prestando atención mientras miraba continuamente en dirección a Ollivanders. Finalmente, la familia llegó, Lyra por delante de los demás mientras se empujaba dentro de la pequeña tienda, que afortunadamente estaba vacía a pesar de lo ocupada que estaba la callejuela. Harry entró y sacudió la cabeza divertido ante la expresión de su rostro mientras la cinta métrica medía el puente de su nariz. «Ah, Bellatrix Black», saludó Ollivander a su esposa, nogal con un núcleo de corazón de dragón, 12 3/4 pulgadas.
Ahora es Potter, corrigió con una sonrisa. De hecho, reconoció Ollivander cuando su penetrante mirada recorrió a Harry, haciéndole temblar internamente. Lord Potter, el hombre se dirigió a él en poco más que un susurro, aunque no es uno de los míos, imagino que su varita tiene algunas historias muy interesantes que contar. Harry se encogió de hombros cuando se quitó el del brazo derecho y lo miró con cariño antes de ofrecérselo a un sorprendido Ollivander. Creo que eres la única persona que se me ocurre que lo apreciaría, explicó. Ollivander sonrió mientras tomaba la varita y la miraba. Ébano y corazón púrpura, declaró, con el corazón de un vientre de hierro ucraniano y un cabello testral, terminó con una mirada de asombro. El hombre asintió antes de cerrar los ojos y colocar la varita junto a la oreja. Permaneció así durante varios minutos, la única indicación de que no se había quedado dormido era el ocasional asentimiento que daba un sonido de asombro. Muy interesante, dijo mientras abría los ojos y escrutaba a Harry incómodo. Notable, agregó mientras devolvía la varita. Dime, Lord Potter, ¿qué pasó con tu varita de plumas de acebo y fénix? Harry aplaudió en silencio al hombre. Wandlore era algo que había investigado antes de su viaje a través del tiempo y una vez más, algo que había revisado desde entonces, pero había descubierto que no tenía una habilidad natural en el tema. Había leído que un maestro podía deducir mucho simplemente sosteniendo uno y había estado muy interesado en ver el método puesto en práctica. Lo superé cuando tenía 15 años, respondió. Todavía lo tengo en casa. Ollivander asintió con la cabeza. Comprensible, suspiró, a veces las personas que pueden ejercer el poder que posees encontrarán que la varita que llevan ya no es suficiente, pero seguirán siendo parte de nosotros de alguna manera. Harry asintió con la cabeza. En ocasiones recuperaba su propia varita y, aunque se sentía casi muerta en sus manos, una chispa de vida permanecía en ella. Lo mantuvo bajo llave en su oficina junto con algunos otros recuerdos, como el mapa de merodeadores, algo que Bellatrix le había prohibido dar a los niños, nunca. Por mucho que pude hablar de varita mágica contigo, Lord Potter, creo que tu hija está bastante impaciente por conseguir la suya, señaló Ollivander. De hecho, Lyra frunció el ceño en su dirección y puso los ojos en blanco cuando él notó su expresión. Le tomó un poco más de una hora encontrar su pareja, una construcción de ébano y dragón de 11 pulgadas, para su alegría y alivio. Después de agradecer y pagar al fabricante de varitas mágicas, salieron de la tienda para dirigirse a casa para un almuerzo tardío, solo para que tal idea desapareciera mientras se dirigían hacia el Floo en el caldero Leakey. Apenas habían comenzado a caminar cuando un grito cruzó la calle y provocó que Harry entrara en acción. En un abrir y cerrar de ojos, su varita estaba en su mano y la había barrido en un semicírculo, arrancando el pavimento del suelo y envolviendo a su familia en un capullo protector de concreto grueso en el último momento. Una serie de hechizos lo impactaron de inmediato y un grito de ira llamó su atención. Potter, gritó una voz familiar. Finalmente sales de tu agujero, jodido cobardeo. Al instante, el hombre genial se fue y, en su lugar, se puso de pie el guerrero endurecido en el que se había convertido a través de la prueba y la tribulación. Lestrange, gruñó, sus ojos brillaban misteriosamente, la temperatura a su alrededor bajaba considerablemente, haciendo que sus hijos temblaran. Harry estaba simplemente furioso, más asesino de lo que se había sentido en la última década. «Papi, ¿qué está pasando?», Lyra preguntó con temor, temblando mientras miraba a su padre. Harry trató de darle a la niña una sonrisa tranquilizadora que pareció más una sonrisa salvaje. «Protégelos», le ordenó a su esposa. Bellatrix solo pudo asentir con la cabeza mientras se colocaba frente a ellos, consciente de que las protecciones contra la apariencia y el traslador se habrían activado. Harry estaba hirviendo cuando hizo un enorme agujero en su barrera improvisada y se encontró con la vista de una multitud congelada y 6 figuras con atuendo de mortífago. «¿Sabes? Siempre me pregunté qué te pasó, Rudy», escupió. «Tú y tu desgracia de padre, demasiado cobarde para enamorarte de tu amo». El hombre estaba a punto de responder, pero Harry decidió que no había palabras que debían intercambiarse entre ellos. El hombre había intentado atacar a su familia y su único pensamiento era que iba a hacer que lamentara un movimiento tan tonto. Con un movimiento rápido de su varita, el hombre con túnica a su izquierda se derrumbó en un montón y comenzó a gritar mientras arañaba su rostro desesperadamente. Otros 2 fueron derribados antes de que el grupo pudiera montar un delito, víctimas de un rompehuesos en la pelvis y una maldición de hinchazón cerebral, respectivamente.
Esto pareció sacar a los tres restantes de sus pensamientos mientras luchaban, cada uno enviando una lluvia de hechizos hacia Harry, que los esquivó y los golpeó como si fueran intrascendentes. Otro hombre cayó con un rugido de agonía cuando su lengua explotó en su boca y el cómplice final tomó esto como su señal para correr, solo para ser azotado por un látigo de fuego. Harry arrastró al hombre suplicante frente a él para absorber la próxima ola de hechizos que Rudolphus le envió. El hombre rápidamente se quedó sin fuerzas, dejando solo a su líder solo para enfrentar al furioso Potter. Rudolphus se dio cuenta de la situación desfavorable en la que se encontraba y envió otra cadena de hechizos a Harry, que los apartó a un lado mientras acechaba hacia el hombre, con la intención de hacer que el último de sus momentos fuera lo más miserable posible. Fiel a su naturaleza cuando se enfrentaba a la adversidad, trató de huir solo para ser golpeado con un tropezón que lo envió al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Harry estaba sobre él y pisoteó con todas sus fuerzas la mano que sostenía su varita, provocando un grito de dolor. No contento con esto, arrastró al hombre por la garganta y se quitó la máscara antes de golpearse la nariz con el puño varias veces, por si acaso. Apretando su agarre, acercó a Rudolphus para que estuvieran casi nariz con nariz mientras lo miraba, deleitándose con el miedo que podía ver en sus ojos. Hace muchos años, te dije que si alguna vez mirabas a mi hermano de una manera que no me gustaba, te desollaría, ¿recuerdas? Él gruñó. Rudolphus asintió débilmente mientras jadeaba, ahogándose en el embrague del que no podía liberarse. ¿Y te atreves a intentar atacarme delante de mis hijos? Continuó en un susurro mortal. ¿Te atreves, bastardo? El sonido del agua goteando llamó su atención y el inconfundible olor a orina fue lo suficientemente fuerte como para llenarlo de asco. Lord Potter, llamó una voz tentativa. Harry volvió su expresión pétrea hacia un duro nervioso de Aurores y mostró los dientes. ¿Finalmente decidiste llegar y hacer tu trabajo? Él respondió con insensibilidad. Mis disculpas, señor, pero nos dijeron que no interviniéramos, explicó el Auror mientras señalaba a un hombre detrás de él y su compañero. La vista de Alastor Moody levantó su ánimo pero no disminuyó la ira que lo recorrió. Alastor, saludó al hombre cordialmente. Moody suspiró. Podemos tomarlo desde aquí, Harry, respondió Moody. Harry negó con la cabeza. No es necesario. Le hice una promesa a Rudy y tengo la intención de cumplirla. Moody sacó su varita nerviosamente. Sabes que no puedo dejarte hacer eso, suspiró. Harry gruñó y presionó su varita en la garganta del extranjero tercamente. Harry, suplicó la voz de Bellatrix. No delante de los niños. Miró hacia su esposa y los niños encogidos sintiendo vergüenza sobre él. No estaba avergonzado por sus acciones, solo porque había perdido el control frente a ellas. Nunca había querido que le vieran este lado y había logrado ocultarlo todos estos años. Él asintió a regañadientes y tanto Moody como Bellatrix dieron un suspiro de alivio solo para desconcertarse cuando Harry hundió la rodilla en la ingle de Rudolphus antes de soltarlo. Lo siento, murmuró mientras se acercaba a su familia, lo siento. Bellatrix lo abrazó mientras se disculpaba con sus aturdidos hijos, sus ojos expresaban la tristeza que sentía. Tanto Lyra como Henry, sacudidos por la experiencia, lo abrazaron y, aunque todos estaban a salvo, sería un recuerdo que los mantendría durante bastante tiempo. Fin de flashback. Sonó el silbato que anunciaba la inminente partida del tren, sacándolo de sus pensamientos. Con otra disculpa murmurada, Arthur se llevó a Ron y Harry atrajo a su hija hacia él y se arrodilló ante ella. Ahora, recuerda escribir al menos una vez a la semana y, por el amor de Merlín, no hagas nada para preocupar a tu madre, pero si es necesario, no te atrapen, terminó en un susurro. La niña se rió mientras se retiraba de su agarre. Te extrañaré, papi, suspiró antes de besarlo en la mejilla. Y yo, princesa, respondió con tristeza mientras Bellatrix casi lo empujaba a un lado para despedirse. Permitió que sus ojos recorrieran la plataforma una vez más, contento de que sus esfuerzos no hubieran estado en línea con la visión de innumerables familias que se despedían de sus hijos mientras abordaban el tren y colgaban por las ventanas para ver a los padres desaparecer de la vista. Fue un momento agridulce para Harry. Se sentía como si solo ayer estuviera sosteniendo a su primera hija en sus brazos y ahora, la estaba viendo para el comienzo de su escuela mágica. Ella estará bien, susurró Bellatrix a su lado.
Harry no podía estar seguro de si ella lo decía para su propio beneficio, pero eso, junto con la vista de la familiar masa de cabello castaño que se inclinaba desde el tren ahora en movimiento, lo hizo sonreír cálidamente al recordar a su primera amiga. Ella estará bien, repitió. Descanso. De agosto de 18 de julio, 1996. Harry estaba sentado frente al fuego en su oficina y, aunque solo era media tarde y no era propenso a beber, a menos que la ocasión lo requiriera, sostenía un vaso de whisky de fuego. ¿Vas a decirme qué te está molestando? La voz de su esposa sonó desde la puerta. Harry sacudió la cabeza cuando ella se sentó en el brazo de su silla y lo miró con preocupación. Es la fecha exacta en que regresé, suspiró, su tono pensativo. Bellatrix le acarició el brazo con simpatía. ¿Te arrepientes? Volvió a sacudir la cabeza. No, le aseguró, es un día extraño para mí. Recuerdo haber preguntado qué pasaría cuando me fuera y Croaker dijo que era probable que la línea de tiempo de donde venías modificara para reflejar lo que hice cuando me fui, él explicó. Lo que vemos a nuestro alrededor es eso, supongo, agregó con el ceño fruncido. No es tan malo, ¿verdad? En absoluto, suspiró, definitivamente mejor que cuando me fui, pero ciertamente no es lo que esperaba, se rió entre dientes. Pero no cambiaría nada, no lo que hice o dónde estamos ahora. Incluso si Albus finalmente te hizo aceptar un puesto de profesor. Bellatrix regresó con una sonrisa petulante. Harry resopló ligeramente mientras se pasaba una mano por el pelo. El hombre había estado tratando de atraerlo de regreso a Hogwarts durante más de 10 años y finalmente cedió, aceptando el papel de enseñar runas antiguas en la escuela. Bellatrix había sucumbido al hombre el año anterior y estaba enseñando defensa contra las artes oscuras, uniéndose a Peter y James que enseñaban transfiguración y pociones, cada uno compartiendo la responsabilidad con Snape y Minerva. La vieja cabra me atrapó al final, reconoció. Bellatrix se rió. Déjalo, Harry, sabías que terminarías allí algún día, extrañas demasiado el lugar. Harry asintió con la cabeza. No podía negarlo. Echaba de menos el ajetreo y el bullicio del castillo y sus años de distancia no habían detenido el anhelo que sentía por él. Bueno, todavía tengo una cosa más que terminar antes de volver, le recordó. Espero tenerlo dentro de la semana, dijo con determinación. Bellatrix sacudió la cabeza y suspiró hacia él. De todas las carreras que pudo haber tenido, había decidido ir a dar vueltas por el mundo en los lugares más peligrosos que podía encontrar para buscar tesoros perdidos, una carrera por la que culpó por completo a Albus. El hombre lo había alentado e incluso se unía a él de vez en cuando podía junto con James, Peter, Remus, Sirius y Frank. Harry había llegado a un diario mientras se estaba examinando la biblioteca personal del director que se especula más de uno de los tesoros y donde probablemente se pudo encontrar. Harry, siendo la persona curiosa que era, se había encargado de buscarlos y sorprendentemente había tenido mucho éxito. Esto, junto con su negocio Bardin les había dado más que un estilo de vida confortable, más opulento, de hecho, debido a algunas de las cosas que había descubierto en los últimos años. ¿Y prometes que este es el último? Ella cuestionó sospechosamente. Lo prometo, se rió Harry antes de besarla en la mejilla. La vida de paz que había llevado durante sus años como aprendiz había sido bienvenida, pero siempre existía la persistente necesidad de riesgo. No estaba seguro de si era simplemente de su naturaleza o de que se había acostumbrado tanto que era normal para él. De lo único de lo que podía estar seguro era de que nunca podría imaginarse trabajando en una oficina cargada o para el ministerio. Había sucedido a pasos agigantados desde la guerra, pero sus experiencias con él a lo largo de sus años lo habían agriado incluso para entretener la idea. El descubrimiento del diario había sido una bendición para él, ya que rompió la monotonía de erigir o romper salas para la élite de las sociedades y, a menudo, había satisfecho su lado de búsqueda de emociones. Bien, declaró Bellatrix mientras se levantaba. Ahora, si has terminado de estar deprimido, melancólico o lo que sea que estés haciendo, todos estarán aquí pronto. Harry sonrió ante la idea cuando su esposa se fue para prepararse para la llegada de sus invitados y como era verano, todos los niños estarían presentes. Sirius y Marlene se habían casado y tenían 4 y eran tan salvajes y despreocupados como siempre lo habían sido sus padres. Arcturus, el mayor, era 2 años menor que Lyra y una réplica casi exacta de su padre. Él junto con sus 3 hermanos menores.
Orión, Marius y Lucretia eran bastante bromistas y Sirius estaba cosechando lo que había sembrado durante sus años en Hogwarts para su deleite y, a veces, molestia. Frank y Alice agregaron a Layla unos años después de que Neville había nacido y se habían conformado con detenerse allí. Ambos disfrutaron sus carreras, pero insistieron en que tendrían otro cuando sintieran que era el momento adecuado. Narcisa le había dado a Remus un hijo y dos hijas. Los dos se habían casado con la bendición de Sirius, aunque Pollux no estaba contento cuando descubrió que su futuro yerno era un hombre lobo. Sin embargo, aparentemente había aprendido de sus errores pasados y le había dado la bienvenida a Remus a la familia, aunque de mala gana. Peter se había dedicado a sus estudios y no se había casado hasta hace poco. Se había contentado con jugar el papel de tío con todos los niños a lo largo de los años, pero finalmente cedió y se casó con un senador por el que había tenido afecto con la urgencia de los demás. Su esposa, Ellen, llevaba a su primer hijo y el hombre de baja estatura era un desastre nervioso. Le tomó horas calmarlo cuando se enteró de que iba a ser padre y solo cuando Sirius señaló que él mismo lo había hecho, por lo que Peter no debería tener problemas. Harry solo podía sacudir la cabeza mientras pensaba en sus propios padres. No pudo evitar sentirse parcialmente responsable de su propio lote después de todo. Por más que lo intentaron, no les había nacido un hijo y después de dar a luz a 3 niñas, se les aconsejó que Lily no intentara tener más hijos. Su último embarazo le había pasado factura, por lo que era muy poco probable que llevara otro sin complicaciones graves. No fue hasta que llegó la pequeña Eleanor, la más joven, que Harry había meditado algunas palabras que le habían dicho durante su extraño encuentro con el ser que decía ser la muerte. Es el destino lo que debería preocuparte, no tengas miedo, ella reclamará lo que quiera para restablecer el equilibrio. Sabía que podría haber sido peor si su evaluación de la situación era correcta. El destino castigaba a sus padres por su transgresión al no permitirles dar a luz a otro hijo, aunque tanto James como Lily habían descartado sus preocupaciones cuando lo había discutido con ellos. Ambos habían señalado que estaban más que felices con las hijas que tenían y que no podían estar más orgullosos de Harry. Nuevamente le recordaron que, sin importar que, él era su hijo y que nada podría cambiar eso, incluso si solo se hablaba con aquellos que lo sabían. Ciertamente no era algo que les explicaría a sus propios hijos si pudiera evitarlo. Harry estaba orgulloso de todos sus amigos, sus padres, sus logros y sus hijos, un sentimiento que también fue compartido con los miembros mayores de sus familias. Arcturus dejó el cargo de jefe de la familia Black cuando consideró que Sirius estaba listo para hacerse cargo y había estado disfrutando de su retiro durante casi una década. Charles todavía estaba activo en el campo político y había alentado a James a disfrutar de una carrera en la enseñanza antes de asumir sus otras responsabilidades, algo por lo que James estaba agradecido. Doria había enseñado durante otros 3 años en Hogwarts antes de retirarse. Pasó la mayor parte del tiempo cuidando a las diversas criaturas que habitaban en el bosque de Potter Manor y adorando a sus nietos. A menudo se la podía encontrar en la casa de Ario James ayudando a Lily mientras escribía sus libros sobre amuletos con la aportación de Filius Flitwick. Había sido un plan que los dos habían ideado durante sus años bajo su enseñanza y se había convertido en un éxito para la amante de los encantos apasionados. Como era de esperar para Harry, Dimadora había elegido convertirse en Auror y visitaba a sus familiares a menudo cuando no estaba trabajando. Arcturus en particular le había dado brillo a la niña desde el momento en que apareció y el bisabuelo había sido su persona favorita desde hace mucho tiempo. Él mimó a la niña durante toda su juventud e incluso se alegró de que se hubiera convertido en Hufflepuff, para sorpresa de sus padres, que se habían convertido en invitados habituales durante las reuniones durante los años. Lo único que siempre le había dado consuelo a Harry, eran estos pensamientos. Sabía con certeza que si no hubiera hecho los sacrificios que había hecho, las cosas habrían resultado muy diferentes para él y para aquellos que consideraba su familia. No habría Frank, Alice, Marlene o sus padres. Sus hijos nunca habrían nacido y no tenía dudas de que habría perdido a muchos otros en el camino si se hubiera quedado. Incluso si tuvo éxito en derribar a Voldemort, no dudó que habría tenido que sacrificar más de lo que había ganado y había ganado muy poco. Gimió cuando se levantó de su silla y se dirigió a la cocina donde sabía que estarían los demás, una sonrisa al pensar en su inminente regreso a Hogwarts adornando su rostro. A la mayoría puede parecerle que había aceptado el puesto con renuencia, pero era donde quería estar, donde pertenecía. Había cosas en la vida que cambiarían y al mirar la reunión semanal de sus amigos y familiares, se le recordó que había cosas que nunca lo harían.
No importaba qué destino le hubiera arrojado en el camino y no importara de dónde lo había llevado su vida, Hogwarts era parte de él, lo sería para siempre y Harry Potter no lo tendría de otra manera. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Final capítulo 20. Espero que les haya gustado la novela.